Fracasar es algo que la mayoría de emprendedores o personas comunes no tienen contemplado en sus iniciativas o acciones que desean realizar. Sin embargo, este está presente en todo el accionar del ser humano. Lo sepamos o no, el temor a fracasar es uno de los grandes factores que detienen o frenan ponerse en marcha o iniciar cualquier iniciativa que se tenga en cualquier área de vida. Y repito, el temor a fracasar. Ahora bien, ¿qué diremos entonces cuando experimentamos un fracaso en carne propia? Bueno, la energía cae tan profundamente y el desánimo se apodera de nosotros de forma tan intensa que ya no sabemos qué hacer. Hoy abordaremos este tema desde la perspectiva del lado positivo del fracaso, desde la cual el maestro John Maxwell expone en su libro que lleva el mismo nombre, trayéndonos el ejemplo de los hermanos Wright, creadores y pioneros de la aviación. Acompáñame, comencemos. Side by side, grateful, fulfilled. Both of them are beautiful. But for me, todos hemos oído de los hermanos Wright, aquellos mecánicos de bicicletas que fueron los primeros en motorizar los vuelos en la primera parte del siglo XX. Las circunstancias que rodearon el primer vuelo de Orville y Wilbur Wright el 17 de diciembre de 1903 constituyen una historia interesante. Es sin duda una historia que ilustra cómo transformar los fracasos en victoria. Pero lo que quizás usted no sepa es que antes de ese día, los hermanos Wright, desconocidos y sin educación universitaria, no eran de ninguna manera líderes en la aviación. Eran personas en las que nadie se fijaba mientras otra persona trataba de poner el primer aeroplano en el aire. Su nombre era Dr. Samuel P. Langley. Era un respetado ex profesor de matemáticas y de astronomía que por ese tiempo fungía como director de la Smithsonian Institution. Langley era un tremendo pensador, científico e inventor. Había publicado varios libros importantes sobre aerodinámica y tenía la visión de lograr que el hombre volara. De hecho, entre mediados y finales de los años de 1890, había hecho varios experimentos con grandes modelos de aviones no tripulados y había logrado un alto grado de éxito. En 1898, Langley solicitó del Departamento de Guerra de los Estados Unidos fondos para diseñar y construir un aeroplano que pudiera llevar a un hombre a bordo. Le dieron $50,000, una cantidad importante para aquel tiempo. Langley se entregó inmediatamente al trabajo. En 1901 probó con éxito una nave no tripulada que usaba gasolina y que era más pesada que el aire. Era la primera vez en la historia que ocurría tal cosa. Y cuando consiguió los servicios de Charles Manley, un ingeniero, para construir un poderoso y nuevo motor liviano basado en los diseños de Stephen Balzar, su éxito parecía inevitable. El 8 de octubre de 1903, Langley esperaba que sus años de trabajo rindieran sus frutos. Con periodistas y curiosos como testigos, Charles Manley, vistiendo una chaqueta acolchada, caminó a grandes zancadas por la cubierta de una casa flotante modificada y saltó al asiento del piloto de una nave llamada el Great Aerodrome. El aparato motorizado fue instalado sobre una especie de catapulta especialmente construida y diseñada para dar el primer impulso inicial al aeródromo. Pero cuando intentaron su lanzamiento, parte del aeródromo quedó enganchada en la plataforma y el biplano se hundió en más de 5 metros de agua a menos de 40 metros de la casa flotante.
La crítica fue despiadada con Langley. El New York Times, por ejemplo, publicó lo siguiente: no fue una sorpresa el ridículo fiasco de la máquina voladora de Langley al intentar la navegación aérea. La máquina voladora que realmente llegue a volar deberá ser desarrollada por esfuerzos combinados y continuos de matemáticos y mecánicos, y eso ocurrirá entre 1 y 10 millones de años. Sin duda que para quienes se interesan, el problema no deja de tener su atractivo. Pero para el hombre ordinario, pareciera que los esfuerzos deberían dedicarse a algo más útil. Frente al fracaso. Al principio, Langley no dejó que el fracaso o las críticas que lo acompañaron lo desalentaran. 8 semanas más tarde, en el mes de diciembre, él y Manley estaban listos para intentarlo de nuevo. Habían hecho numerosas modificaciones al aeródromo y una vez más Manley saltó a la cabina desde la cubierta de la casa flotante, listo para hacer historia. Pero como la vez anterior se produjo el desastre. Esta vez el cable que afirmaba las alas se rompió al momento que el aeroplano era lanzado. Este quedó atascado de nuevo en el riel de lanzamiento y la inercia lo hizo sumergirse en el río. Manley estuvo a punto de perder la vida. De nuevo las críticas fueron terribles. A su Great Drone le pusieron la locura de Langley. Y Langley mismo fue acusado de malgastar los fondos públicos. El New York Times comentó, cito: esperábamos que el profesor Langley no seguirá poniendo su sustancial grandeza como científico en continuar malgastando su tiempo y el dinero envuelto en más experimentos con aeronaves. No siguió. Más tarde, Langley diría: he logrado lo que me proponía, demostrar lo práctico de los vuelos mecánicos. Para la etapa siguiente, que es el desarrollo comercial y práctico de la idea, es probable que el mundo busque a otros. En otras palabras, Langley se estaba dando por vencido. Derrotado y desmoralizado, había abandonado su trabajo de décadas por tratar de volar sin haber visto jamás uno de sus aviones piloteado surcando los aires. Solo días más tarde, Orville y Weaver Bray, sin educación, desconocidos y sin recursos, volaron su Flyer One sobre las dunas arenosas de Kitty Howard en Carolina del Norte. Dos perspectivas. El escritor J.E. Packer dice: un momento de triunfo consciente hace que uno sienta que después de esto nada realmente importa. Un momento de desastre consciente lo hace a uno sentir que es el fin de todo. Pero ni el sentimiento es real ni el suceso es lo que pareciera ser. Los hermanos Wright no se durmieron en los laureles. La emoción de lo logrado aquel día de diciembre de 1903 no los hizo creer que ya estaba todo hecho. Al contrario, siguieron experimentando y trabajando y finalmente el público reconoció sus triunfos. En contraste, Langley dejó que su momento de desastre lo hiciera pensar que ese era el fin. Abandonó sus experimentos. 2 años más tarde sufrió un derrame y 1 año después falleció. Y hoy día, cuando aún los niños de los primeros grados de la escuela han oído hablar de los hermanos Wright, Langley es recordado solo por sus relativamente pocos fiascos en el campo de la aviación. Lo que le pasó a Samuel Langley ocurre en la vida de demasiadas personas en el día de hoy. Dejan que los fracasos afecten emocionalmente lo mejor de ellos y les impida seguir esforzándose por alcanzar sus sueños. Y tenga en cuenta esto: el primer paso realmente importante en controlar el fracaso es aprender
a no personalizarlo. Digámoslo de una vez, el fracaso puede ser muy doloroso, a veces física y con más frecuencia emocionalmente. Ver irse al suelo por parte de su visión realmente duele. Y si por sobre eso la gente lo ridiculiza, usted se sentirá aún peor. El primer paso realmente importante en controlar el fracaso es aprender a no personalizarlo sobre la base de saber que su fracaso no lo hace a usted un fracasado. Pero hay aún más que eso. Para muchas personas, el dolor del fracaso las lleva a temer el fracaso y llegan a ser como aquella persona que dice: soy demasiado viejo para llorar, pero el dolor es muy grande como para reír. Así es como muchas personas se quedan atrapadas en el ciclo del miedo, y si el miedo lo vence a usted, es casi imposible transformar los fracasos en triunfos. Un ciclo que usted no querrá experimentar. Observe lo que típicamente le ocurre a alguien que no puede vencer el temor del fracaso y que queda atrapado en el ciclo del miedo. Experiencias negativas previas hacen que la persona desarrolle un temor al fracaso que da inicio al ciclo. Por ejemplo, digamos que alguien que experimentó el fracaso fue un niño que trató de vender confites puerta a puerta para reunir dinero para su escuela. Cuando adulto, ese niño se encuentra en una situación que aparentemente parece similar y teme fracasar de nuevo, sea que se trate de un vendedor que necesita hacer llamadas a los clientes o de un pastor con la misión de visitar personas en sus hogares, aquel fracaso de la infancia puede generar temor. El temor al rechazo crea inacción y al no actuar, la persona no adquiere experiencia en tal situación, que es la clave para aprender y vencer obstáculos futuros. La falta de experiencia crea la incapacidad de desenvolverse en situaciones similares, y eso finalmente crea y aumenta el temor. Mientras más tiempo se mantiene el miedo, más difícil será romper ese ciclo. El miedo al fracaso detiene los esfuerzos por salir adelante. La inacción que resulta cuando las personas caen en el ciclo del temor toma diversas formas. A continuación, 3 de las más comunes que he observado. La primera, parálisis. Para algunas personas, el temor al fracaso provoca una parálisis casi absoluta. Dejan de tratar de hacer cualquier cosa que pueda llevarles al fracaso. El presidente Harry S. Truman dijo lo siguiente: el peor peligro que podemos enfrentar es el de paralizarnos por las dudas y temores. Este peligro es provocado por los que abandonan la fe y se burlan de la esperanza. Es provocado por los que difunden el cinismo y la desconfianza y tratan de negarnos la gran oportunidad de hacer el bien por los demás. La gente cuyo miedo los paraliza renuncian a toda esperanza de salir adelante. La segunda es la indecisión. Otras personas mantienen la esperanza de superar los fracasos, pero nunca se deciden a hacerlo. Alguien llamó la indecisión el abono que hace crecer las dificultades. Víctor Kian lo expresó en una forma más categórica. Él la llamó el asesino natural de las oportunidades. La indecisión le roba a la persona su tiempo, su productividad y su potencial. Como dijo el presidente John F. Kennedy, todo plan de acción tiene sus riesgos y sus costos, pero no tienen punto de comparación con los riesgos y costos de una cómoda inacción. La indecisión es un precio demasiado alto a pagar por temor al fracaso. El tercer punto es la falta de propósito. Tom Peters, coautor de In Search of Excellence, dice
que no hay nada más inútil que alguien que llega al fin del día y se felicita diciendo: bien, pasé el día sin ningún contratiempo. Es lo que hacen muchas personas que le tienen miedo al fracaso. En lugar de ir tras objetivos dignos, evitan el dolor de cometer errores. Y en medio de ese transcurrir pierden de vista cualquier sentido de propósito que alguna vez pudieron haber tenido. Al tener miedo al fracaso y a la inactividad que esto produce, una persona en el ciclo del miedo exhibe efectos colaterales negativos adicionales, como cuáles. Primero, la autocompasión. Sienten pena de sí misma y a medida que el tiempo pasa, van asumiendo menos responsabilidad por su inactividad y empieza a pensar de ella como una víctima. En segundo lugar, presentan muchas excusas. Una persona puede caer varias veces, pero no será un fracasado sino hasta cuando diga que alguien lo empujó, y de hecho la persona que comete una falta y luego se excusa está añadiendo una segunda falta a la primera. Se puede romper el ciclo del miedo cuando se asume personalmente responsabilidad por la inacción. La tercera es lo que llamamos energía desperdiciada. El miedo está dividiendo constantemente a la mente y haciendo que una persona pierda el enfoque. Si va en demasiadas direcciones a la vez, no va a llegar a ninguna parte. Se le puede comparar al conductor que aprieta el acelerador con el automóvil en neutro. Y finalmente se genera lo que llamamos una desesperanza. Si se les deja desarrollarse tranquilamente, el miedo y la inacción continuos serán como robar esa esperanza. El poeta Henry Wadsworth Longfellow describió esta situación de la siguiente manera: la declinación de una gran esperanza es como la declinación del sol. Se va el brillo de nuestra vida.